Bien, seguimos con el estudio de Daniel capítulo 11. Nuestro Dios rige los destinos. Es la parte octava y seguimos hablando sobre este hombre despótico y malvado, precursor, tipo del anticristo, que fue Antíoco IV Epífanes, se quería hacer llamar, en realidad le llamaban Epímanes, es decir, el loco. Entonces vamos a ver los versículos que van ahora del 32 al 35. No va a ser muy largo hoy, pero luego en la siguiente sesión sí que vamos a ver más y conviene ir troceándolo un poco, de otra manera sería demasiado. Por lo tanto, vamos allá. Vamos a ver acerca del odio al pueblo de Dios. Y evidentemente cuando es el pueblo de Dios y es odio hacia el pueblo de Dios, estamos entendiendo que ahí Satanás tiene una participación absoluta, ¿no? Y utiliza a seres humanos, en este caso Antíoco IV, al respecto. Leemos la palabra del Señor, Daniel 11, 32 en adelante. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Esto es lo que la palabra de Dios nos dice, y eso tuvo un cumplimiento cabal, significa completo, en la época de los macabeos, y es lo que vamos a estar viendo. Así que para Daniel eso era algo insólito, no entendía nada, porque él vivió mucho antes de esa época, cientos de años antes de esa época. Para nosotros ya es historia, y sabemos que lo que dijo el ángel a Daniel se cumplió fehacientemente. Bien, en este pequeño relato profético vemos lo que sucedió en Israel, porque es en Israel donde se trata, y a Israel por mano de Antíoco IV, fiel tipo de la bestia anticristo. Y al respecto vamos a ver algo que es muy interesante, porque lo mismo que fue, la misma actuación, o el tipo de actuación que fue, va a ser, cuando llegue el momento. Por eso decimos que este cruel y malvado rey, que lo fue por usurpación, y así va a ser, así es como se va a levantar el anticristo, usurpando. Hay políticos que usurpan el poder, pero son precursores, son tipos de lo que será el que tenga que ser, que reinará, establecerá su dictadura mundial, porque será mundial, por 3 años y medio. Y aquí tenemos a este Antíoco que fue un tipo de anticristo, pero solamente en una región muy concreta de la tierra, no en todo el mundo. La tierra de Israel, porque de Israel se trata, De Israel se trata ahora mismo. Por lo tanto, este cruel y malvado rey, que lo fue por usurpación y no por derecho, recordémoslo, publicó un edicto en todo su reino, ordenando que todos formaran un único pueblo. Muy interesante eso, un único pueblo. Y abandonaran para ello sus peculiares costumbres. O sea, tenían que dejar sus costumbres para ser todos uno. Esto ahora mismo lo vamos a estudiar, que esto es muy, muy importante entenderlo, porque eso es lo que pretende el globalismo. Actualmente el globalismo lo que pretende es justamente lo que hizo Antíoco IV, que todos seamos uno. De ahí que están pasando todas las cosas que están pasando, tan terribles, que hacen que la gente de alguna manera busque el unirse, pero no con un propósito bueno, sino con un propósito de control por parte de una minoría hacia la población mundial, que eso es lo que va a ser al final, y eso es lo que va a resultar siendo el reinado del anticristo. Y esto ya se está preparando. Actualmente lo estamos viendo en vivo y en directo y a todo color. Eso se está preparando a través de diferentes medios. No tengo tiempo aquí de decirlo, pero ustedes saben lo que está pasando a nivel mundial, a nivel político, a nivel geopolítico. Las migraciones que está habiendo, los ataques terroristas, tantas y tantas cosas, la ideología de género, el aborto, tantas y tantas cosas que están haciendo que la población quede cada vez más mermada, estos y muchas más cosas, más mermada en cuanto a lo que es el sentido de protección o de autoprotección, y que van a buscar esa protección, autoprotección, en alguien que les pueda liberar de esto. O sea, que el mismo que luego va a reinar sobre las gentes, es el mismo sistema el que está haciendo que las gentes tengan que clamar para que venga esa ayuda.
O sea, es es terrible, ¿no? Es una manipulación impresionante. Y esto lo vemos en la persona de Antíoco IV, que es justamente lo que hizo, ordenando que todos formaran un único pueblo y abandonaran para ello sus peculiares costumbres. Cualquiera que no obedeciera las órdenes del dictador sería condenado a muerte. Bueno, esto va a pasar al final de los días, porque Apocalipsis capítulo 13, del 11 en adelante, nos habla de esto. Y como he dicho, ¿no? Justamente está ocurriendo hoy en día, en esencia, se está llevando a la sociedad hacia una unificación basada en el control y en la inmoralidad. Si vemos lo que más hay hoy en día, nosotros como cristianos lo podemos ver con facilidad, con diáfana claridad. Lo que está pasando es un incremento de la inmoralidad a todos los efectos, terrible. Y esto es parte del plan justamente para el advenimiento del anticristo. Se está llevando a la sociedad hacia una unificación basada en el control y en la inmoralidad, hacia el compromiso al que se llegó en Babel, porque de esto es la cuestión. Y Dios lo deshizo entonces. La gente se unió, ¿verdad? Había un solo idioma, lo estudiamos cuando estudiamos Génesis, ¿no? Capítulo 11, que la gente se unió en tierra de Sinar para construir una torre que llegara hasta el cielo. Esto ya es el humanismo nihilista, a tope, negación de Dios, el hombre por el hombre, obedeciendo al espíritu del diablo, seréis como Dios, ¿verdad? Sabiendo el bien y el mal, que es lo que le prometió el diablo a Adán y Eva, ¿no? Y eso fue Babel, ¿no? Pero Dios dice que descendió, vio lo que estaban haciendo y deshizo todo aquello. Esa unión humana la deshizo, ¿verdad? La deshizo. Y entonces, pues a partir de ese momento, la humanidad se fue dividiendo en tribus, en naciones, en diferentes lenguas, etcétera, etcétera, hasta la postre. Ahora, ¿qué es lo que se pretende? ¿Qué es lo que pretendió Antíoco IV? Justamente volver al espíritu de Babel, es decir, unificación a como dé lugar. ¿Por qué eso, hermanos? ¿Porque así la gente será más feliz? ¿O él va a ser más feliz? No, porque así se podía controlar mejor a la gente. Un solo rebaño es más fácil de controlar que no diferentes rebaños a la vez. Y esto mismo pasará cuando se levante el anticristo, o para que se levante el anticristo, y Antíoco IV es tipo del anticristo. Así que es el mismo diablo oponiéndose a la voluntad de Dios, buscando levantar al hombre de pecado, que en su día fue Antíoco IV, en cuanto a una zona geográfica en concreto, y esta vez con el anticristo será a nivel global, como lo estábamos diciendo. Todo esto del globalismo, de la aldea global, de que todos somos uno, de que sé feliz, lo importante es ser feliz, el hedonismo por el hedonismo, en fin, todas estas cosas que invitan a la gente a que todo el mundo es bueno, de ahí el buenismo, que es el abuso de la bondad, del concepto de la bondad, etcétera, etcétera. Todo eso no es para que la gente sea más feliz, es para que la gente pueda estar mejor controlada. Lógicamente, si desaparece el concepto de nación, de soberanía nacional, si desaparece y todo queda en una federación de pueblos, ya puedes llamar naciones si quieres, pero ya no son naciones porque han perdido la soberanía, esto es mucho más fácil de controlar por parte de una autarquía, es decir, de unos pocos, que si siguen habiendo naciones soberanas, que es lo que nosotros entendemos que tiene que ser, naciones soberanas. Por eso, hermanos, yo soy patriota y tenemos que ser patriotas de nuestras naciones. ¿Por qué? Porque es la manera de salvaguardarnos, que al final no va a ser posible, porque al final se va a hacer lo que la Biblia enseña, ¿no? Pero hay que pelear hasta el final en levantar nuestra bandera, porque la bandera es símbolo de nuestra garantía de que somos un ente que no tiene que ser de ninguna manera abusado por entes de afuera, ¿no? Por entes que son supranacionales, es decir, por encima de las naciones. Porque de otra manera, hermanos, si se permite, o a la medida que se va permitiendo que las naciones bajen su soberanía, nos estamos exponiendo a que unos pocos nos controlen mejor. Eso ya lo sabía Antíoco IV. Y por eso hubo la persecución tan terrible contra los judíos. Y ahí el levantamiento de los macabeos, que ellos querían ser judíos. Ahora lo vamos a ver un poco. Pero este mismo concepto es el que tiene que ocurrir, de hecho va a ocurrir al final de los días antes de que el Señor vuelva en gloria. No tiene nada que ver con la Iglesia, tiene que ver con este mundo, por supuesto con el Israel que tiene que ser salvo,
y con la venida en gloria del Señor y el establecimiento ya, una vez esto se haya terminado, del reino milenial. Pero esto es como venimos diciendo y es así. Entonces, por 3 años y medio ocurrirá lo que Antíoco IV hizo a nivel geográfico más concreto en la tierra de Israel, Siria, Israel, el imperio Seleucida, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en aquel momento? Los gentiles acataron todos el edicto real, no tenían ningún problema, y muchos israelitas aceptaron su culto, sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado, etcétera, etcétera. O sea, los judíos que no eran verdaderos judíos, solamente lo eran de raza, pero no eran verdaderos judíos, estos apostataron. Ahora, ¿qué dice la Biblia en 2 Tesalonicenses capítulo 2? Que tiene que levantarse la apostasía a nivel mundial, que ya está ocurriendo, la negación de Dios. Lo estamos viendo nosotros, lo estamos experimentando. Estamos viendo cómo este mundo está apostatando de la verdad de Cristo. Bueno, pues esto que ya Pablo, el apóstol, dijo que iba a ocurrir y ya está ocurriendo en menor escala, en una escala pequeñita, es lo que pasó por mano de Antíoco IV, de que prometió a los judíos que si accedían a las costumbres helenas, gentiles, pues iban a vivir bien y no les iba a pasar nada, ¿no? Y muchos, los que no eran verdaderamente judíos, en aquel tiempo hoy en día serían los que no eran verdaderamente cristianos, pues accedieron a ese engaño. Y ha dicho de paso, pues esto lo vemos también hoy en día en muchos que se dicen cristianos y son mundanos, realmente mundanos. Y no estoy hablando de las formas, estoy hablando del corazón. Entonces, esta invitación ¿para qué tienes que sufrir por Cristo si tú puedes vivir muy bien, ¿no? Pues esto cada vez va a ir a más, cada vez va a ir a más. Está pasando ya. Entonces se está viendo y se verá cada vez con mayor claridad quién es verdaderamente cristiano y quién solamente lo es en apariencia. Y eso se vio entonces con los judíos, tal y como estamos viéndolo. Leemos en 1 Macabeos 1, 52, 53, ya hemos dicho que el libro de Macabeos es un buen libro histórico, no inspirado, pero sí histórico. Leemos, muchos judíos, traicionando la ley, acudieron a cumplir estas órdenes, con su perversa manera de proceder obligaron a los verdaderos israelitas a esconderse en toda clase de refugios. Es lo que dice el libro de Proverbios, que cuando se levantan los malos, los hombres tienen que esconderse. Acerca de los judíos instigadores y apóstatas, leemos en 1 Macabeos también, leemos, por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos diciéndoles, hagamos una alianza con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. A algunos del pueblo les gustó esto y se animaron a ir al rey, y éste les dio autorización para seguir las costumbres paganas. El rey es Antíoco IV. Construyeron un gimnasio en Jerusalén, como acostumbraban los paganos, se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así del pacto sagrado. Se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. 1 Macabeos 1, 11 al 15. Y es interesante, ¿no? Interesante lo que ocurrió, terrible, ¿no? Pero interesante entender lo que ocurrió, porque lo mismo que ocurrió está pasando hoy en día. Es que la historia se repite, hermanos. La historia es tozuda, ¿eh? En su momento, Antíoco fue todavía más lejos. Antíoco IV, buscando el no perder su imperio, seguramente por miedo e inseguridad, ya que no se le permitió reconquistar Chipre ni Egipto por parte de los romanos, abrogó el edicto de privilegio que Antíoco III, el Grande, había concedido unos años atrás, en el 198 a.C., a los judíos. Abrogó significa que lo quebró. Quebró el edicto de Antíoco III, reconociéndoles la ley de Moisés como estatuto legal. Es decir, Antíoco III les había reconocido la ley como estatuto legal, o sea, que se rigieran por la ley de Moisés. Este dijo, no, se acabó esto ya. Es como que si se levantara el presidente del mundo, porque ese se tiene que levantar, de hecho va a ocurrir, pero no vamos a ir tan lejos todavía. Si se levantara el presidente de tu nación, vamos a decir, y dijera, mira, los cristianos ya no pueden regirse más por la Biblia. Tienen que regirse por la religión, la que sea. O por esto, o por esto, o por esto. Pero ya no más por la Biblia. ¿Qué haríamos nosotros? Pues algo tendríamos que hacer al respecto, claro. Como poco no obedecer, porque es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Pero
vemos que esto ya pasó. Esto ya pasó justamente, como lo estamos viendo en estos tiempos, en el siglo II antes de Cristo. Entonces, reconociendo la ley de Moisés como su estatuto legal, tal y como en su momento lo hicieron los reyes de Persia, principiando por Ciro, de cara al regreso del destierro. Claro, tenemos que situarnos, hay que insistir en esto, nos tenemos que situar históricamente. Daniel vivió aún en el imperio babilónico y ya pasando al imperio medo-persa, ¿verdad? Él no entendía para nada lo que aún tenía que ocurrir, que tenía que ver con el levantamiento del imperio griego-macedonio. No sabía nada de esto. Y aquí ya estamos lo que estamos estudiando en Daniel 11 es el ocaso del imperio griego y el levantamiento del imperio romano, la cuarta bestia de Daniel. O sea que fíjate cómo Dios conoce las cosas, ¿no? Y eso es justamente lo que estamos estudiando, que nuestro Dios rige los destinos. Entonces, por tanto, la fidelidad a la ley de Moisés se convertía en un acto de rebeldía, de ahí la persecución. La persecución siempre viene cuando los cristianos dicen, no, yo voy a obedecer a Cristo, no al César. Entonces viene la persecución. La persecución siempre es por la imposición de una parte. Seguimos leyendo al respecto, en 1 Macabeos 1, 62 a 64, hubo muchos israelitas que tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos impuros, prefirieron morir antes que profanarse comiendo tales alimentos, violando así el pacto sagrado, y en efecto murieron. Fueron días de terribles calamidades para Israel. Entonces el rey Antíoco envió a las ciudades de Judea a un funcionario encargado de cobrar los impuestos, el cual llegó a Jerusalén con un poderoso ejército con la intención de engañar a los habitantes. Les habló en son de paz y ellos le creyeron. Siempre es así. El político que engaña presenta la mejor de sus caras y muchos ingenuos le creen. Entonces ahí es cuando tenemos que tener mucho cuidado, porque los hechos se tienen que demostrar. Las palabras pueden ser huecas siempre. Y desde luego cuando se levante el anticristo va a ser el maestro del engaño, porque es hijo predilecto y directo de Satanás, el que supo engañar muy bien a la tercera parte de los ángeles del cielo, para convertirlos en demonios. Entonces el rey Antíoco envió a las ciudades de Judea a un funcionario. Les habló en son de paz y ellos le creyeron, pero de repente se lanzó sobre la ciudad, descargó sobre ella un terrible golpe, matando a muchos israelitas. Saqueó la ciudad, la incendió y destruyó la muralla que la rodeaba. Se llevaron cautivos a mujeres y a niños y se apoderaron de las cosas de valor. Eso lo podemos ver en 1 Macabeos 1, 29 en adelante. Entonces, ¿qué pasó? Escribe José Grau, leo: llegamos al clímax de la impiedad e iniquidad de Antíoco Epífanes y todo estaba escrito con siglos de anticipación por el vidente Daniel, el cumplimiento de cuanto escribió Daniel en los eventos de aquel segundo siglo antes de Cristo es maravilloso y extraordinario a la vez. En el Salmo 79 vemos proféticamente lo que ocurrió en Jerusalén. Si leéis el Salmo 79, no hay tiempo ahora, pero lo leéis en casa, ahí habla sobre el sufrimiento tan terrible que padecieron los judíos en aquel tiempo y a la sazón. Versículo 32, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esa es la gran diferencia. El que no conoce a Dios dice conocerlo y no le conoce, sucumbe. Porque claro, no tiene otra opción, si no le conoce. Pero el que conoce a Dios se esfuerza, porque está en la gracia de Dios, está en el poder de Dios. Y aunque tenga que ir al martirio o a la persecución o cualquier calamidad a nivel humano, recordemos las palabras del Señor Jesús, ¿no? No temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Bueno, estos eran judíos fieles, los llamados hasídicos, era como se llamaban, que se mantuvieron firmes en sus convicciones y prefirieron morir antes que ceder. Judas Macabeo, ayudado por Roma, los dirigió en una revuelta exitosa, aunque dolorosa. Curiosamente, ayudados por Roma, porque Roma era buena, no, porque a Roma le interesaba que los griegos desaparecieran, que el imperio griego desapareciera. Entonces, en ese sentido, ayudó a los macabeos, era por interés. Siempre los impíos siempre harán las cosas por interés, nunca por amor a Dios. Y ahí es donde los cristianos tenemos que aprender a discernir y ver en qué manera puede ser útil eso o no, o qué hacer o qué no hacer. Se necesita sabiduría.
Bueno, Judas Macabeo, sí, él dijo, necesitamos ayuda. Los romanos nos ayudan, está bien, nos ayuden, ¿no? Pero sabemos que al final Roma venció y los romanos entraron en Israel y sabemos lo que pasó. O sea, es que no hay solución a nivel terrenal. La única solución es Dios. Amén. Es a nivel divino. Bien, seguimos. Versículo 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. Fíjate que el ángel hay que recordar esto. El ángel se lo está diciendo a Daniel siglos antes de que ocurriera. Y Daniel está ahí tomando nota, diciendo, no entiendo nada, pero bueno, ahí tomo nota. Y nosotros sí ya lo sabemos por la historia. Insisto en esto, ¿no? Esto se cumplió al pie de la letra. Los sabios del pueblo instruirán a muchos. Matatías, el sacerdote fiel y sus 5 hijos, los macabeos, llamados macabeos, se levantaron contra el opresor y consiguieron a la postre derrotarle, inaugurando un gobierno de líderes de esta familia, la cual regiría los destinos de Israel por 130 años. Pero no fue fácil. No fue fácil. Estos instruyeron a los demás en las Escrituras al tiempo que sufrieron persecución continua. Seguimos, versículo 34. En su caída serán ayudados de pequeño socorro. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Estos son el pequeño socorro. Véase el versículo 34. No obstante, pagaron el precio con sus propias vidas. Pequeño socorro. Eran los macabeos. A espada cayeron muchos combatientes judíos encabezados por Judas Macabeo, incluido él mismo. Jonatán murió junto con otros 1000 hombres. A fuego fue puesta Jerusalén y en cautividad y despojo tomó el cruel Antíoco a 40.000 prisioneros. Esto se puede ver en Primera de Macabeos y también en Segunda de Macabeos. Ahí tenéis las citas. Todo esto no sale en la Biblia, ¿por qué? Porque es el periodo intertestamentario, el tiempo del silencio de Dios. Dios ahí como que se apartó, en un sentido. Dios no se aparta de nada, pero digamos que no utilizó a hombres para hablar. Dios no habló en ese tiempo, es el tiempo intertestamentario. Preparación para la venida de Cristo y comienzo del Nuevo Testamento. Ese es el tiempo que estamos estudiando ahora. MacArthur escribe, muchos serían replegados y los judíos comprometidos con el pacto no tendrían mucha ayuda humana. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Más tarde muchos quisieron juntarse a ellos con lisonjas, haciéndose pasar por sus amigos cuando veían de qué lado se inclinaba la guerra. Claro, luego veía que ya los macabeos iban... O sea, siempre pasa igual, ¿no? Siempre hay una porción de la población que no hace nada, no saben, no contestan. Pero luego cuando ven que digamos que en este caso, pues una guerra, pues una de las partes va ganando y ya está como para ganar, entonces se juntan a ellos, ¿no? Oh, sí, nosotros hemos apoyado siempre, nosotros siempre hemos estado aquí, siempre, lisonja, cuando realmente no... Si hubiera sido al revés, si hubiera sido otro bando, también hubieran hecho lo mismo. Pero claro, aquí la diferencia es que Dios conoce los que son suyos. Es la gran diferencia. Esos valientes judíos defensores del pacto, como Judas Macabeo, murieron defendiendo su fe. Pero antes de que muriera Judas Macabeo, ya había muerto el rey Antíoco IV, víctima de las consecuencias de sus propias maldades. Murió de depresión, de tristeza profunda. Es decir, murió por todo el efecto de los demonios terribles que tenía dentro. Y claro, pues la historia le llama depresión a eso. Primera de Macabeos 6:13, ahí lo podemos ver. Así murió este inicuo, impostor, este terrible hombre de pecado. Escribe Scofield, Antíoco Epífanes era insignificante si se le compara con otros personajes históricos que la Biblia no menciona, pero él fue un azote para el pueblo del pacto y profanó el altar del Señor, cosa que no había hecho nadie antes. Por esta causa se hace notorio bajo la luz profética. Porque este hombre, como digo, hizo la peor de las maldades, profanar el Santísimo. Terrible. Lo que hizo Antíoco IV Epífanes será lo que también hará la bestia anticristo en el tiempo de la gran tribulación. Por eso el Señor ya lo dije el viernes pasado, Mateo 24, ¿verdad? Cuando habla de la abominación desoladora, el que le entienda, dice la palabra, ¿no? El que le entienda, es decir, que el que está leyendo aquí tiene que saber que esto ya ocurrió, es lo que está diciendo el Señor.
Y esto ya ocurrió. Pues como ocurrió, volverá a ocurrir. Lo hizo Antíoco IV, esta vez lo hará el Anticristo. Hasta el tiempo determinado, para lo cual debería pasar mucho tiempo. Bueno, pues vamos a ver qué significa esto. Versículo 35, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. El tiempo determinado, dos cosas aquí. Dios determina los tiempos. O sea, esto no es al tuntún, Esto no es, bueno, a ver qué pasa, no. Dios determina los tiempos. Esto Dios rige los destinos. Amén. Y luego está hablando de un tiempo que no tiene nada que ver con el tiempo de Daniel, muchísimo menos, y tampoco tendrá que ver con el tiempo de Antíoco, porque Dios aún tiene que trabajar con Israel. Ya cuando la Iglesia no está aquí, tal y como creemos y entendemos. Entonces, enfrentados a persecución, algunos que fueron sabios permanecieron, por tanto, fieles a Dios, caerían como mártires. Serían depurados en cuanto que fueron santificados porque vivieron vidas apartadas para Dios y sus decretos conforme a la revelación veterotestamentaria. Es decir, vivieron conforme a los preceptos del Antiguo Testamento, por eso cogieron las armas. Pero acordémonos que cuando el Señor es apresado y Pedro le coge la espada que llevaba, una espada corta, majaira, una espada corta, y le corta la oreja a Malco, estoy citando Juan, el Señor le dice, guarda la espada, ¿no? Es decir, que los cristianos ahora no defendemos nuestra fe con la espada. No se nos pide eso. No se nos pide que los cristianos cojamos la espada, cojamos las armas y defendamos nuestra fe. En absoluto, no es así. Quien a hierro mata, a hierro muere. Es muy diferente. Pero en el Antiguo Testamento era otra historia. Era diferente el asunto. Era muy diferente el asunto. Este patrón de persecución tiene plazo, vigencia, y este es el punto que dije antes, ahora que insisto, tiene plazo, vigencia hasta el tiempo determinado, al fin de la era con la venida gloriosa del Señor. Tiempo determinado en ese sentido, el ángel lo está diciendo, no es cuando Roma iba a entrar en Israel y tomar posesión de la tierra, etcétera, etcétera, sino que eso es un tiempo que aún no ha acontecido. En nuestro presente, aún no ha acontecido, que tiene que ver, como estamos diciendo, con el advenimiento del Anticristo. La Iglesia ya no estará aquí, el levantamiento de Israel, la entrada de Israel en el milenio, porque el Señor habrá vuelto en gloria, hasta ese tiempo. Ese es el tiempo determinado. Lo explico, esto significa que siempre en relación a Israel, porque ese es el contexto, siempre en relación a Israel, así como fue perseguido y estuvo oprimido hasta la dispersión final en 135 después de Cristo, en el 135 después de Cristo, esto que lo sepamos, un poquito de historia, en el 135 después de Cristo, no antes, sino después de Cristo, fue cuando Israel fue disperso por todas las naciones, Israel perdió la tierra, bajo el emperador Adriano, el emperador romano Adriano. Esa fue la segunda de las grandes dispersiones. La primera, después de Cristo, fue en el 70, cuando la destrucción del templo de Jerusalén. Hubo una gran dispersión, Jerusalén fue destruida del todo, solo el templo, sino Jerusalén fue destruida, pero no del todo. Pero en el 135 fue arrasada del todo, fue arada, para que no quedara piedra sobre piedra, y fue sembrada de sal, para que no, como señal de que aquí no va a crecer nada. E Israel, los judíos fueron esparcidos por todas las naciones. Y bueno, volvieron a juntarse, a ser nación de nuevo, como nación política, no espiritual, sino política, pues hace pocos años, en el 48, ¿verdad?, del siglo pasado, o sea que esto es tan reciente, ¿no? Pero ya es el inicio de lo que será, a la postre, el Israel que tenga que ser el escogido de Dios para entrar en el milenio, aún tiene que producirse eso. ¿Por qué? Porque aún la Iglesia está aquí y no puede haber pueblo de Dios, la Iglesia, y otro pueblo de Dios diferente, Israel, al mismo tiempo. Esto no puede ser. Tiene que ser uno y luego el otro. Claro, lógico. Bien, entonces, esto es muy interesante, que lo explique bien. Entonces, esto significa que el pueblo de Israel
estuvo oprimido hasta la dispersión final en el 135, será perseguido una vez empiecen los últimos 7 años, es decir, que ahora Israel no es el tipo de Israel. Por eso insisto en el punto este, ya voy terminando, insisto en el punto este, vamos a ver, aquí no se trata de que la Iglesia tenga que judaizarse de alguna manera, no tenemos que tener ningún símbolo judío, no, porque no es así, la Iglesia no tiene que ver con Israel, Israel es una cosa, la Iglesia es otra, Pero es cierto que cuando se haya terminado el tiempo de la Iglesia, Dios va a empezar de nuevo con Israel y lo va a hacer por los 7 años que aún quedan en cumplirse las 70 semanas de años. Estoy citando Daniel capítulo 9, de los cuales se han cumplido 483 años. Ya hice un estudio de eso en su momento. Lo podéis ver ahí en internet, en nuestra página, ahí está. Entonces quedarán aún 7 años y en esos 7 años se producirá el milagro de que todo Israel será salvo, cumpliéndose así Romanos capítulo 11. Bien, entonces, los últimos 7 años, la última Shavua significa cómputo de 7, que puede ser tanto semanas, es decir, 7 días, como años, como meses, como lo que sea. Shavua es un número que indica 7, cómputo de 7. Conforme, ya lo he dicho, conforme a Daniel 9:27, justo ahora la venida de Cristo, hasta la venida de Cristo a final de esos 7 años. El Señor vendrá a final de esos 7 años. Acordémonos que en medio están los 2 días, esto es muy interesante, del apartamiento de Israel. Oseas capítulo 6, versículo 2, tomad nota si queréis, Oseas 6, 2, habla de eso y es profético, y es muy interesante y muy poco se enseña. Son 2000 años, habla de 2000 años, pero habla de 2 días y al tercero volveréis a vivir, es lo que dice la palabra. Pues se está dirigiendo a Israel, y es Israel, no es la Iglesia, es Israel. Y ahí, en el contexto, entendemos que esos 2 días son 2000 años. ¿Cuántos años tenemos de Iglesia? Pues aproximadamente 2000 años. Por lo tanto, estamos ya al final. No puede ser de otra manera si es que lo entendemos así. Entonces se cumplirá Oseas 6:2, 2000 años, que se corresponde con el tiempo de la Iglesia, como vengo diciendo. La referencia a ese fin determinado prepara una transición al versículo 36 para aludir a la tribulación de los últimos días, en el que la bestia anticristo, prefigurado aquí por Antíoco IV, ejercerá el poder. Sí, del versículo 36 en adelante, obviamente, ya se está refiriendo el ángel al anticristo, no a Antíoco IV ya, más, porque a la sazón habrá ya muerto ya. Y entonces tenemos que entender que a partir de ese momento, o a partir del momento no de Antíoco IV, sino al final de los días, a final del cumplimiento de Daniel capítulo 9, versículo 26, cuando el Señor será muerto y resucitado y ascendido a los cielos y empiece la Iglesia, a partir de ese momento empiezan los 2 días de Oseas, que son 2000 años, y al cabo de esos 2000 años justamente es cuando empezaríamos a entender del versículo 36 en adelante, más o menos. Que ya lo veremos. ¿Qué es lo que la palabra nos tiene que decir? Porque aquí en el versículo 36 dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá. Eso lo vamos a estudiar. Aquí está hablando del anticristo. Y Antíoco IV es tipo del anticristo. Pero aquí Antíoco IV ya deja de ser. Hay un lapsus de tiempo, el tiempo predeterminado, un lapsus de tiempo, en el cual se incluye evidentemente el tiempo de la Iglesia. ¿Me seguís? Y cuando ese tiempo haya terminado, empezaría a entenderse el sentido del versículo 36 en adelante, y luego el capítulo 12, etcétera, etcétera, que nos habla del tiempo del fin. Muy interesante. Y cuando estudiemos, y eso será el próximo viernes o cuando toque, el del 36 en adelante, estaremos estudiando no historia, estaremos estudiando profecía, porque esto todavía no se ha cumplido en nuestro tiempo. Y fíjate si han pasado años. Bien, pues hasta entonces, Dios les bendiga.